Gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar con estos panelistas compartiendo estas discusiones tan importantes y bueno, sobre todo comentar con ustedes lo que significa esta reforma constitucional en materia de derechos humanos y hacia dónde debe llevarnos. Sí, perfecto. Me parece que el punto esencial es darnos cuenta que la Constitución nos está planteando una promesa distinta, un compromiso entre los ciudadanos y sus autoridades para actuar de manera diferente, para establecer relaciones de manera distinta. Nos plantea una ciudadanía diferente, una ciudadanía activa que está al tanto de su propia situación y donde deja de ser vista como mera beneficiaria y se convierte en la directora del plan de vida que quiere desarrollar. Y para esto nos da una serie de herramientas el propio artículo primero constitucional, porque aunque la reforma constitucional es mucho más amplia que solamente lo que nos integra el artículo primero, me parece que es ahí donde encontramos el punto más importante de esta reforma de 2011. ¿Y por qué lo veo así? Bueno, en principio, lo que hace es integrar a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en nuestro propio texto constitucional. Aquí hay un punto bien importante. No es que los tratados internacionales tengan rango constitucional. Son los derechos humanos contenidos en cualquier tipo de tratado internacional los que tienen ese rango constitucional. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si hablamos de un tratado de libre comercio con la Unión Europea y tiene una cláusula democrática que implica que el Estado mexicano está obligado a respetar los derechos humanos para poder hacer libre comercio, esa norma en un tratado comercial tiene un rango constitucional y no así todo lo demás de ese tratado meramente comercial. Y esta diferencia es fundamental porque nos elimina todas las discusiones que a lo mejor nos gustan a los académicos sobre si hay un problema de jerarquía o un problema de supremacía. Ese no es el punto a tratar. El punto a tratar es entonces cómo hacemos realidad cada uno de estos derechos y los estándares que los órganos internacionales han establecido para definirnos qué significan estos derechos. Y aquí me detengo un poco, porque nosotros o todos hemos seguramente escuchado hablar de la prohibición de la tortura y sabemos que la tortura está prohibida. Pero ¿qué significa tortura? ¿Cómo llegamos a saber qué entendemos o qué debemos entender por tortura? Y estoy hablando de un derecho que todos reconocemos como tal, que nadie podría oponerse o nadie se opone de manera sistemática a esta prohibición de tortura. Y sin embargo necesitamos recurrir a los órganos internacionales para saber qué significa esta prohibición de tortura, qué obligaciones conlleva. Esto nos genera un panorama amplio, pero la Constitución nos da claves para decidir cómo integrar todo esto en el actuar cotidiano. Nos dice, por ejemplo, que tenemos interpretación conforme. ¿Y esto qué significa? Bueno, es muy sencillo de explicar, pero no siempre muy sencillo de aterrizar. Y lo que se trata es básicamente de que todas las acciones que lleve a cabo cualquier órgano de autoridad en cualquier nivel de gobierno se apeguen a los derechos humanos. Ya no basta con que, bueno, es que la ley dice tal cosa, entonces yo voy a hacer lo que dice la ley. Tenemos que ser críticos como autoridades con nuestras propias normas. Entonces, el primer paso es a ver qué estoy aplicando, cómo estoy tomando decisiones, a quién estoy tomando en cuenta para tomar decisiones. Y a partir de eso, entonces sí poder ir avanzando en introducir nuevos preceptos y en desplazar hasta donde sea necesario lo que ya no sea, lo que sean prácticas que han perpetuado órdenes autoritarios, órdenes violadores de derechos humanos. Y esto no está dado de manera sencilla por lo que dice la Constitución, ni siquiera por lo que dicen las leyes. Y por supuesto que esto no se combate directamente haciendo un simple cambio de leyes o emitiendo normas diferentes. Lamentablemente no es así, porque a lo mejor eso sería mucho más sencillo. Hacer una nueva ley y entonces sí, tenemos que actuar de esta y de otra manera. El problema es que a lo que nos lleva la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuando nos dice que todas las autoridades del país, sean del nivel que sean y del poder que sean,
están obligadas a respetar estos derechos humanos, es exactamente esto: a ser críticos con las normas que están aplicando, a verificar el cumplimiento de los derechos humanos y a apegarse a eso. Entonces no basta con hacer cambios normativos, con meter nuevas leyes y ni siquiera con hacer un ejercicio profundo de armonización legislativa, que no digo que no sea necesario o que no sea importante, pero va mucho más allá. Y la reforma nos da otras claves. Unas claves que me parecen fundamentales, pero que a veces han quedado un poco ocultas en la dinámica de cuando tratamos de hablar sobre la reforma constitucional. Y nos da 4 obligaciones de los derechos: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, es toda la lógica de los derechos en acción. Cuando pensamos en los derechos humanos, no solamente debemos pensarlos como principios pétreos, establecidos, inamovibles, sino que en realidad los derechos humanos funcionan como especies de diamantes, donde si los ponemos a una luz nos van a proyectar unos rayos y unos colores diferentes. Así, si los cambiamos hacia otra luz, nos van a proyectar otros colores y otros rayos distintos. De esta manera, para cada derecho requiere que cada autoridad logre respetar, esto es, no interferir en el ejercicio de derechos, logre proteger ese derecho, es decir, lograr que otros particulares no violen ese derecho de las personas, logre garantizar el derecho, y esto es fundamental. No solamente implica no violar, sino que las autoridades están obligadas a crear las condiciones políticas, sociales, económicas, jurídicas, para que los derechos verdaderamente puedan existir. Entonces, si tenemos un gobierno que está generando condiciones por algún tipo de política que tenga, donde lleva a crear mayores niveles de inseguridad, ahí estaría violando una serie de derechos a la luz de la obligación de garantizar. Porque lo que implica esa obligación, insisto, es que los derechos sean una realidad. Insisto, no bastan las normas, no bastan las decisiones judiciales. Lo que se necesita es una operacionalización de todos los poderes públicos para poder darle efectividad a los derechos humanos. Y finalmente, la promoción de los derechos, que va de la mano con todas las otras obligaciones y que básicamente lo que nos quiere decir es que todos debemos conocer los derechos que tenemos para poderlos ejercer. Si no conocemos nuestros derechos, no los vamos a poder ejercer. De tal manera que, si bien se necesita fuerte capacitación de los funcionarios públicos, de los funcionarios judiciales, para que logren aplicar en todo lo que significa la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se necesita un esfuerzo de las mismas dimensiones, pero con un mayor alcance. Esto es, llegar a cada una de las personas para que sepan cuáles son sus derechos, que cada persona sepa que no debe ser discriminada, que tiene derecho a una libertad personal, a una integridad personal, a derecho a la salud, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un ejercicio que requiere mucho más que solamente hacer una breve campaña de conoce tus derechos, sino hay que ir a la comunidad, hay que trasladar los lenguajes internacionales a lo que son los contenidos locales. No todas las personas entendemos los mismos conceptos de la misma manera y entonces necesitamos también hacer un ejercicio de traslación. Necesitamos localizar los derechos en el sentido de hacerlos locales, que cada uno nos apropiemos de estos derechos. Y lo más importante, me parece que es el reto fundamental, es integrar la lógica de los derechos fundamentales a la toma de decisiones, a cualquier tipo de toma de decisiones. Normalmente pensamos en los derechos y pensamos en el juez que está decidiendo un caso de cualquier naturaleza, pero que está decidiendo un caso particular. La reforma nos implica la toma de decisiones en cualquier contexto, del legislador, de quien hace presupuesto, de quien está diseñando un operativo de seguridad, de quien toma una decisión para hacer un memorándum dentro de una secretaría. A cualquier tipo de nivel estamos hablando de lo que impacta la reforma de derechos humanos de 2011. Y ese cambiar, por eso se dice que es un cambio de paradigma, ese cambiar la forma en la que hacemos las cosas es a lo que nos lleva esta nueva promesa que hemos firmado los mexicanos con esta reforma constitucional de junio de 2011. Y ahí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias.